Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar que nos estés viendo. Estamos aquí cuadrando todas las funciones para poder estar transmitiendo en vivo. Entonces, bienvenidos, un gusto. Soy Ray Cervantes desde las plataformas de Vivalta Live, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Y hoy vamos a hablar un tema complementario acerca de la cultura organizacional. Vamos entendiendo ¿para qué sirve la cultura organizacional? ¿Qué tan importante es cuando estoy desarrollando mi proyecto o cuando ya tengo mi proyecto? ¿Qué requiere para que lo actualice, lo rediseñe o sobre todo que lo empiece a plasmar como una parte esencial de la organización? Vamos entendiendo cada uno de estos puntos de una manera muy sencilla, definiéndolo y también creando esta conversación para después sincronizar lo que lo vamos a ver en la próxima semana en el espacio de charlando de temas difíciles, la estructura organizacional y después el desarrollo organizacional. ¿Cuáles son las principales problemáticas? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus beneficios? Y sobre todo, ¿cuáles son las soluciones si los llegas a implementar? Ahorita lo que nos vamos a enfocar es que dentro de la cultura organizacional, una de las problemáticas principales tiene que ver con la alineación de los valores de los colaboradores hacia la organización. Y esto impacta directamente en el tema de el comportamiento, en el cómo se comportan directamente los colaboradores dentro de la organización, cuáles son los valores rectores, ese tipo de toma de decisiones y ese sentido ético al momento de conocer los límites del actuar del colaborador dentro de la organización y cómo se identifica con la imagen de la misma. Entendamos que el clima organizacional es un enfoque administrativo que está muy enfocado al tema de la productividad para disminuir el ausentismo, incrementar la productividad, conducir los cambios y reducir los costos dentro de las organizaciones. Pero también le permite al talento humano se vincula en sistemas organizativos. Esto nos dice Segredo y Reyes en el 2004. Por lo tanto, el clima organizacional lo que trabaja es en crear esos fundamentos de cuál es la forma de comportarse, relacionarse dentro de la organización de acuerdo a los valores, a la filosofía organizacional. Entonces, aquí el tema interesante es cómo logramos establecer estos parámetros, cómo le damos ese punto de partida para establecer esos fundamentos de comportamiento de cada uno de los colaboradores. Perfecto, es que estamos aquí sincronizando con Facebook, estamos viendo que todo esté funcionando de forma correcta. Listo, entonces ya estamos alineados y todos sincronizados directamente. Estamos platicando acerca de las características de la cultura organizacional y después nos vamos a enfocar hacia el tema de los valores. Es por ello que también es importante el estructurar el clima organizacional y medir cómo se está ejecutando dentro de la empresa. Es la base de la percepción de los empleados acerca de lo que influye de los factores internos y cómo impactan los factores externos dentro del proceso de trabajo y los objetivos organizacionales. Esto nos lo dice Rodríguez Álvarez Sosa de Voz en el 2010. Stinger nos habla acerca del tema de la experiencia basada en cuestión de cuáles son los factores que determinan el clima organizacional y que pueden estar bajo la implementación y el seguimiento de la parte directiva. Entre los factores que nos mencionan es el tema de las prácticas de liderazgo dentro de la organización. Estas pueden establecer un muy buen clima organizacional y aquí el líder, los directivos, los mandos medios son los que van logrando que se implemente todo este tipo de formas de comportar, formas de ser, formas de relacionarse dentro de la organización. Y en lo que nos van llevando es que los gerentes puedan crear esta cultura en el día al día, en la forma como se comunican, en la manera como se acercan, se tienen las reuniones, se establecen las metas y los objetivos.
Algo que me estaba preguntando es que exactamente no quedaba claro los elementos de que tiene la cultura organizacional. Entendamos que comprende sistemas formales dentro de la organización y establece un flujo. Tiene que ver un flujo en tema de la jerarquía, en la toma de decisiones, en cómo se logra ese comportamiento de la organización, la percepción de, del avance y sobre todo que esto afecta directamente al clima organizacional. Esto lo que nos lleva a mejorar la satisfacción y tener las mejores prácticas dentro de la misma. Es muy sutil, pero también tiene un gran impacto el que se desarrollen líderes para el clima organizacional. Y dentro de estos factores tiene que ver el tema de los valores. Hoy nos compete ver el tema de los valores. Unos valores sólidos y que se viva de acuerdo a ellos para brindar una guía en cuestión de los resultados. Muchas veces la cultura organizacional es en base a la experiencia de los fundadores, de las mejores prácticas que ha funcionado. Uno de los clientes nos compartía el hecho de que para él era muy importante tener esa atención y servicio de calidad con los clientes. Estamos hablando de la parte restaurantera. Lo que nos compartía es el cómo él veía a los clientes, el cómo había que darles ese trato desde que estaban en el estacionamiento. Él lo que cuidaba era todos los aspectos alrededor del establecimiento, decía desde la parte cómo llegan, se estacionan, cómo entran, el ambiente que se está creando, quién les da la primera cara, cómo los atienden, el cómo se les asigna la mesa, se les da el seguimiento para entregarles el menú. O sea, lo que nos contaba es como una parte global de toda la experiencia del cliente. Y una de las solicitudes que nos hacía es cómo logro que mis colaboradores puedan ver que esto es muy importante, porque esto ha sido uno de los factores de éxito para posicionarnos, para que el cliente quiera regresar, porque la ubicación no era cercana, no era muy céntrica. Sin embargo, todos estos pequeños detalles marcaban la diferencia porque lo que nos manifestaban los clientes es que se sentían atendidos, que eran importantes, que realmente disfrutaban la estancia de estar ahí y aunque fuera un poquito más lejos y el costo era un poquito más especializado, lo pagaban con muchísimo gusto. Entonces, el dueño lo que nos hacía visualizar es cómo lograr crear toda esta experiencia dentro de la cultura organizacional. ¿De qué manera pues, se pueda plasmar? Y es ahí donde entramos nosotros en el tema del acompañamiento para crear, conceptualizar, materializar esa experiencia a través de crear procesos, establecer funciones, actividades y un flujo operativo dentro de la organización para poder garantizar que se replique y se estandarice esta práctica. Pero hay que darle sentido y propósito. De nada sirve tener manuales de cómo hacerlo si no se le da ese sentido y ese propósito. Es lo que le hablábamos en el detalle de que él, con la pasión que atendía a clientes, cómo iba a desarrollar, si iba a desarrollar la capacitación dentro de la organización, quién la iba a estar eh, logrando observar que esa estandarización de lo que quería el fundador se pudiera llevar en la capacitación de cada uno de los colaboradores en los diferentes procesos que se estaban llevando. Entonces, también la presencia del fundador fue importante porque él se dio cuenta que él tenía una idea, pero no había comunicación entre los diferentes tiempos de la experiencia en el cual se perdía lo que él al principio hacía, porque él prácticamente los acompañaba hacia todo este proceso. Hoy el fundador se tiene que dedicar más al tema estratégico porque tiene más unidades de negocio, entonces ¿cómo puede lograr? Le encanta llegar y atender a los clientes, acercarse, porque dice que eso lo sensibiliza mucho y observa si está logrando el objetivo. Pero la cultura es cómo se van a comunicar, incluso los mismos colaboradores dentro de la empresa. El tema de la imagen, el código de uniforme, el código de ética y conducta, de comportamiento, también esa calidad en la atención y en el servicio que se lograba ser un diferenciador, que lograba generar ese tiempo de atención con el comensal, porque no tenían que estar haciendo señales para que llegaran, sino tenían
una mecánica, una metodología para poder lograr esa atención precisa, cercana, personalizada, pero tenía que ver que el dueño identificó que él estaba metiéndose mucho a la operación, haciendo la observación, pero no se lograba, lo que le hicimos ver es que no lograba crear un flujo y que todos entendieran cómo se complementaban. Entonces aquí fue establecer esos mecanismos de acuerdo a la filosofía de la empresa, a los objetivos de atención y servicio el valor diferencial, si lo vemos en el modelo de negocios del restaurante, que tenía que ver no solo en el servicio, en la atención, sino en las instalaciones, en el tema de cómo estaba todo en su lugar, limpio, los baños, se distinguían que era uno de los objetivos, tener los baños impecables. Entonces, todo eso entraba dentro de las propuestas únicas de valor y diferenciaba el resultado final, que era que el comensal le gustaba ir al lugar, disfrutaba y lo que él tenía en mente es que lo iban a atender de la misma forma y también si se había invitados porque había recomendado que aquí los atendían muy bien, que la comida era muy rica y que el ambiente era muy agradable. Entonces, de aquí entendamos que los valores es una orientación y dirección en la cual nos proporciona una brújula moral, ética y de comportamiento hacia las acciones y las decisiones dentro de la organización. Por eso el fundador directivo hay que hacer esta planeación para ir estructurando y dándole claridad a qué es lo que quiere que se refleje. ¿Por qué? Porque si lo vemos en las 5 S, en los procesos tenemos que ver el de clasificar, el de ordenar, el de limpiar, estandarizar y luego una mejora continua. En el proceso de la cultura organizacional también tenemos que ir dándole ese orden para que sea una secuencia y después podamos empaquetar o estandarizar y lograr que se convierta en un hábito. Y también cuando vienen nuevos colaboradores que pues, se puedan adecuar de una forma rápida a la dinámica organizacional, enfocados en la cultura organizacional, y eso lo que genera es una lealtad y una integración hacia la operación y el colaborador se siente parte importante del proceso. Aquí también viene, es una guía de comportamiento. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman con esa ética, con ese código de comportamiento enfocado en generar esa experiencia, aunque existen incidentes desde el proceso interno, y facilita a los líderes y a los colaboradores a evaluar las opciones disponibles que tienen y sobre todo cuál es la opción más acercada para ese momento, porque cada comensal es único, tiene formas diferentes y gustos diferentes, entonces cómo pueden ir adaptándose alineados a los principios y a los estándares éticos de la organización. Ahí es donde parece que lo que me decían es que me gustaría que los colaboradores parecieran cortados todos con la misma tijera en cuestión de cómo se comporta, cómo están, su presencia, su trato, su accionar, su actitud y que disfruten lo que están haciendo, que ese es otro factor de éxito que él nos comentaba, el que dice es pesado, pero si lo disfrutas realmente, haces disfrutar al comensal la experiencia. La cultura organizacional positiva se crea un entorno positivo, pero hay que darle esos lineamientos, esas dinámicas, esa reglamentación, pero hay que acompañar para darle sentido y propósito. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué los hacemos? ¿Y cuál es el impacto? También evaluarnos como organización hacia dónde van. No nada más decir el cliente se fue satisfecho, sino logramos que fuera integral, que realmente desde la entrada hasta la salida fuera una gran experiencia, porque si no los comentarios que encontrábamos en las revisiones, la atención muy bien, pero la comida le faltó esto, o me costó trabajo estacionarme, o en los baños no había algún detallito, está cayendo el agua, estaban sucios, había papeles tirados, entonces todo ese tipo de elementos para irlos cuidando y mejorar el tema del proceso interno y entenderlo, los tiempos que eran picos y de repente se complicaba para mantener esa estandarización del servicio. Aquí también eso hay que llevarlo a una medición de desempeño porque hay que tener esa retroalimentación con los colaboradores o con el equipo de trabajo para lograr que se comprometan, se motiven y sean valorados. Si se hizo muy bien el trabajo, reconocerlos, el tema de hacerles ver, de felicitar las mejores prácticas, de identificarlas, y si encontramos áreas de mejora, trabajarlo de manera
individual o también una retroalimentación de equipo de hacernos o darnos cuenta qué fue el incidente y cómo lo podemos mejorar. Pero sí tienen también que ver una mentalidad. Es el observar y tener esa retroalimentación a veces difícil porque se tuvo un incidente, ocasionó una mala experiencia a algún cliente y cómo podemos sensibilizarnos y concientizarnos de que hubo un error y que si hay esos errores se tienen que resolver en el momento, no ocultarlos, que eso luego llega a pasar en ciertas organizaciones y lo único que hace es hacer el problema más grande. Esto fomentar en la colaboración, en la cohesión y en la satisfacción dentro del trabajo, porque se disfruta, existe esa sincronía, ese ambiente que facilita que pueden estar haciendo sus actividades día a día, pero tiene que ver mucho la parte directiva, los líderes de la organización que vayan plasmando este tipo de estructura para después que se va replicando y sobre todo los mandos medios que son quienes ejecutan, implementan, cómo lograr hacerles ver que es importante, sí, la disciplina, también el tener el tiempo preciso, pero también ese trato humano marca el diferenciador. Obviamente que se va adecuando a los diferentes contextos de cada una de las actividades de los clientes. Esto nos lleva a tener un entendimiento de cuál es el giro, incluso en qué país, estado, municipio o localidad se encuentra, porque también hay usos y costumbres de cada región y es como te vas acercando. Eso ha pasado con algunos clientes que tienen unidades de negocio en diferentes partes, puede ser hasta del mismo estado, ¿eh? Y hay formas diferentes de acercarlo, ya no hablemos entre estados diferentes, el cómo se comunican. Un ejemplo, la dinámica de Acapulco es diferente a la de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro, de San Luis, entonces de Puebla, de Tlaxcala, son dinámicas totalmente diferentes, entonces hay que irlas tropicalizando y regionalizando para que no pierda el estándar del servicio, pero también el comportamiento suele ser un poquito diferente. Aquí, y viene el factor para la cultura organizacional, es el talento. Y ahí es un reto importante que tienen las organizaciones, cómo atraer, filtrar, contratar y retener ese talento. Las organizaciones más valoradas son las que tienen sus fundamentos más sólidos para atraer a las personas correctas dentro de la organización que estén alineados a los valores. Esto puede facilitar mucho en que el colaborador sea más comprometido, más alineado a la filosofía empresarial, visión, misión, valores y objetivos. Y lo que a su vez impulsa el logro de los resultados o los objetivos que se quieren. Calidad, servicio, puntualidad, el tema de ser rentable, productivo en la parte interna de la organización y tener un impacto positivo dentro del cliente. Hay organizaciones que tienen más interacción con el cliente, hay unos que tienen un poquito menos, pero entendamos que también el cliente interno, que es el colaborador entre diferentes áreas, genera esa convivencia y esa sinergia. Hay veces que incluso encontramos un tema interesante entre la cocina y el área de servicio, cómo mejorar esa sincronía y que el lenguaje fuera compartido porque era una línea de operativa que se cruzaba de forma constante y cómo lograr que se complementara para garantizar que todo el proceso fuera uniforme, porque de nada servía tener una muy buena calidad del servicio cuando había procesos en cocina, o al revés, tener un muy buen proceso en cocina cuando había temas de atención y calidad del servicio o de infraestructura de las instalaciones. Aquí nos lleva a tener un buen impacto, una buena imagen, tanto para el colaborador como para el cliente final, la reputación, ese posicionamiento de que esa empresa sabe lo que está haciendo, es especialista y cada vez lo va haciendo mejor. No tiene que ser una gran organización. Hay empresas familiares que tienen una dinámica, una cultura organizacional que se distingue en cuestión de cómo está desde las instalaciones limpias, tienen las facilidades que mejoran el proceso interno, que se involucran dentro cuando está el cliente, que generan esa experiencia, que también tienen esa cercanía para entender los procesos o cómo mejorarlos. Pero también aquí lo que nos lleva es
la confianza que se genera con los clientes, con los proveedores y con los mismos colaboradores. Generar esas relaciones comerciales sólidas y esas oportunidades de crecimiento y de desarrollo dentro de la organización, que nos lleva a desarrollar habilidades blandas, que es un punto que va a diferenciar a tu organización en el sentido de la capacitación y el desarrollo. ¿Por qué? Porque requiere el talento, adaptabilidad, resiliencia, el tema de gestión de emociones o capacitaciones técnicas. Algo que damos con un cliente en el tema de servicio es si no les das técnicas de servicio, incluso de cómo entrar, levantar platos, de escamochar, el tema de entrar y salir de cocina, cómo dar los tiempos de servicio, cómo preparar, vas friccionando mucho el proceso y eso lo que incurres en accidentes o en errores. Entonces, a través del desarrollo y la capacitación, lo que vas mejorando son estos procesos. Me encanta cuando el líder o el fundador, y tuve una gran experiencia en cuestión de retroalimentación, cuando el líder de la organización me hacía ver que me decía, es que para mí es una inversión, invertir en capacitación. ¿Por qué? Porque lo que hace es que puedo retener a este talento y hace mejor su trabajo y se siente perteneciente a la organización. También los eventos de convivencia, en reconocerlas y que se den cuenta que aparte del trabajo también son hombres y mujeres que conviven, que tienen emociones, que tienen problemáticas, que tienen características únicas, pero nada más que en el día de la labor estamos enfocados en la tarea y evitar deshumanizar ese contacto interno. Eso lo que nos va dando son recursos para adaptarse más rápido a los cambios de una forma más clara y sencilla, superar los desafíos. Organizaciones que he estado platicando el último año y medio hemos tomado de punto de partida lo que fue la pandemia, todo lo que se tuvo que implementar y hoy se están reinventando después de haber tenido ese ciclo de sobrevivencia y ahora cómo lo pueden hacer mejor, cómo pueden tener un crecimiento sostenido con mayor alcance y sobre todo distinguiéndonos dentro de la competencia o de la región. El cómo lograr esos valores actúen como guía en los momentos de incertidumbre, en momentos VUCA, que sean vulnerables, inciertos, cambiantes y ambiguos, y que les den recursos para poder tomar decisiones coherentes y equilibradas dentro de su competencia, pero que se signifique de una manera importante en la actividad diaria. Obviamente que vienen temas de estrategia, de la parte del directiva para poder manejar esas situaciones, pero esas competencias que lo tengan los colaboradores facilita mucho el poderlo resolver en una forma a corto plazo y después darle una solución más a mediano y largo plazo. Si se dan cuenta, los valores son esos ejes rectores, esas guías, esa orientación dentro de la organización que le proporciona una estructura ética, una calidad de atención y de experiencia y le da una base sólida a la toma de decisiones y acciones que se ejecutan cada día, cada operación que está haciendo y tienen ese desarrollo, se puede tener desarrollo, esa competencia para que cubra todo el aspecto que tiene el colaborador. Obviamente que si sumamos en un ciclo de trabajo de equipo es un impacto general. Aquí contribuye mucho a la cultura organizacional para generar estos entornos positivos es la confianza, el que les guste su trabajo, el que se reconozca, el que también se den cuenta que están impactando dentro de la organización y que están las personas adecuadas, con los procesos adecuados, con el producto y el servicio adecuado. Esto nos lleva a un beneficio de manera integral y un impacto positivo de crecimiento, de desarrollo y de expansión. Y le da sostenibilidad a largo plazo a la organización y se diferencia y le da mayor desarrollo más que supervivencia a la misma. Entonces es interesante cómo todos estos elementos van sumando para crear esa cultura organizacional. Si lo vemos de una perspectiva muy sencilla, es el tema de generar esa mentalidad de trabajo colaborativo de acuerdo a unos estándares de comportamiento que normalmente esto lo traen los fundadores o la parte directiva o el corporativo. Es interesante el ir teniendo más claro qué es la cultura organizacional. No nada más es para que se escuche bien y se vea bonito y digamos que tenemos una gran cultura porque tenemos la visión y la misión y un cuartito para que descansen, ¿no? Es más integral y vivirlo todos los días, es estarlo validando
en cada día de operación, en cada junta de resultados, en cada reunión organizacional que se va teniendo, porque eso es lo que te das cuenta que sí se está implementando y sí está viviendo esa experiencia, genera una organización más sólida. Y si lo vemos con el tema de los best place to work, son elementos donde los colaboradores aprecian y es difícil el que se quieran ir de esa organización y aportan su desarrollo y crecimiento de la misma. ¿Cómo lograr que el proceso dentro de una organización sea humano, eficiente, productivo, pero marcando un balance y un equilibrio en todos los aspectos? Obviamente que eso lo que requiere es que el líder se involucre, esté dentro del diseño, la estrategia y el acompañamiento para la implementación y la retroalimentación de estas estructuras empresariales para distinguir y garantizar que exista un buen desempeño y desarrollo y resultados dentro de la organización. Nos encanta compartir este contenido contigo. Los invitamos a que nos acompañes en las diferentes redes que nos encontramos. Estamos en Facebook, en YouTube, TikTok, en Twitter, LinkedIn, en Instagram como Vivalta Life, Ray Expert Coach o la parte del desarrollo de ser como Vivalta CMX. Nos encanta que nos comenten, que nos compartan y nos suscriban. Sus pláticas, lo que nos hacen ver a través de sus comentarios, nos van retroalimentando y sobre todo aquí el propósito es darle mayor claridad, darle sentido y propósito al por qué aplicarlo, el por qué dentro de la organización es importante que estructures o actualices la cultura organizacional y tengas ese impacto y ese resultado y se diferencie en la operación de área y la facilite y también le dé mayores, que sea una empresa rentable, que tenga, sea productiva y sobre todo que tenga ese proceso de desarrollo y de crecimiento. Soy Ray Cervantes, para mí es un verdadero placer, me voy despidiendo de cada una de las plataformas en las que estamos conectados, ahorita estamos en Facebook, en Instagram y estamos por pasar el material a YouTube. Entonces, en cualquiera de los formatos que nos encuentre, te mando un abrazo desde Tlaxcala, centro, y nos estamos viendo en la siguiente ocasión.